Fue en la salita de la casa modestísima del general, en Lauto, mientras se nos preparaba el café que había mandado servirnos con el gesto clásico de la hospitalidad criolla, contemplábamos en las paredes de la salita y del comedor las fotografías del gran tiempo viejo, y sobre todo aquel cuadro en que se veía al general Loynaz del Castillo de uniforme, con su porte gallardísimo y sus enhiestos bigotes. Hoy, todavía a los 79 años, conserva una robustez y una agilidad maravillosas, la palabra fina y lúcida, la mirada azul llena de destellos. En su lenguaje reposado nos fue contando aquella tarde sus primeros recuerdos de la independencia, su niñez dominicana, cómo se fue formando en él desde lejos el deseo de conocer a Martí, de cuya actuación en Nueva York le llegaban hasta su isla dominicana encendidas noticias. La palabra se le llena al general de emoción cuando evoca su primer contacto con el apóstol, las cosas que le oyó decir en una reunión de escritores a la que asistía Helen Hunt Jackson, la famosa autora de Ramona, y sobre todo aquel detalle dramático y tierno al despedirse, cuando Martí se inclinó ante él del modo más sencillo y más increíble a la vez, para sacudirle con el pañuelo el polvo de los zapatos. Desde aquel gran momento, Loynaz quedó al servicio de la revolución. Aprovechó su viaje de retorno al Camagüey para introducir en la isla una cantidad de armas ocultas en los asientos de cierto material rodante que había adquirido para los tranvías de Puerto Príncipe. El episodio es famoso, pero en los textos que ya lo han recogido para la historia no aparecen todos los pequeños detalles llenos de vida y de emoción con que el general va sazonando su relato. Lo mismo puede decirse del otro episodio no menos célebre en Costa Rica, cuando el general Loynaz del Castillo impidió valerosamente que se consumara el siniestro atentado en que el general Antonio Maceo estuvo a punto de perder la vida. Nada hay de jactancia o siquiera de exhibicionismo en estas evocaciones. El anciano general evita lo más que puede el hablar de sí propio. Cuando se ve obligado a ello, lo hace con admirable sencillez, restándole siempre importancia a su propio esfuerzo. Si fuésemos a atenernos a sus palabras, habría que pensar que él no fue en la guerra de independencia más que un espectador emocionado. Pero todos sabemos que su hoja de servicios a la libertad de Cuba es una constelación de heroísmos. Indirectamente, tratamos de irlo llevando a que nos cuente algo de las acciones de guerra en que participó. He aquí ahora, señoras y señores, el resto de su relato, la segunda parte de sus recuerdos gloriosos. Por primera vez, en la propia voz de nuestros héroes, la radio recoge esas evocaciones, las divulga para todos los cubanos y las deja grabadas en nuestros archivos como un testimonio vivo para la posteridad. Oigamos de nuevo los recuerdos gloriosos del general Loynaz del Castillo. Con usted, general Loynaz del Castillo, que es un pedazo glorioso de nuestra historia, como alguna vez escribí, con usted, que es nuestro jefe mambí de más alta graduación, hemos querido comenzar esta serie de transmisiones patrióticas celebradas con motivo del centenario de la bandera, en la cual pretendemos que nuestros jefes aún vivos, nuestros insurrectos gloriosos, nos recuerden, nos den sus evocaciones de la guerra. Quisiera usted, general, decirnos cómo se incorporó usted a nuestras luchas emancipadoras. Con muchísimo gusto. Si me perdonan que tenga que hablar de mí necesariamente, como se me ruega. En primer lugar, no nací en Cuba. Nací en la República Dominicana, en la heroica ciudad de Puerto Plata, distinguida siempre en la historia por sus grandes ideales emancipadores y por el amor que profesó a la emigración cubana. Mi padre, que era el comandante Enrique Loynaz Arteaga, fue despachado por el presidente Céspedes como jefe de la Infantería de Marina del vapor Cuba, antiguo Hornet, con el cual se pensó por la Junta Revolucionaria establecida en Nueva York, al adquirirlo, derrotar los barcos españoles que circundaban la isla de Cuba. El embargo del vapor Hornet en el puerto de Wilmington, en Delaware, y la prisión de los que estaban allí, entre ellos mi padre,
les impidió, cuando fueron puestos en libertad, privados de su barco, volver a prestar activo servicio naval a la República de Cuba. Entonces papá emigró a Santo Domingo, donde nací, como dije antes, en Puerto Plata. Me crié en ese país, que fue siempre acogedor para los cubanos, cuyos jefes de Estado y sobre todo la población hicieron causa común con la causa de la independencia de Cuba. El año 90, por ahí, teniendo yo 19 años, había ganado ya bastante dinero en una compañía de seguros para emprender lo que había sido el sueño de mis primeros años, que era conocer a Martí, cuyos discursos leía siempre con asiduidad, lo sabía casi de memoria. Y en efecto hice el viaje en ese año a Nueva York para conocer al apóstol de nuestra independencia. La entrevista no pudo ser más conmovedora para mí. Me llevaron a él los generales de nuestra epopeya de los 10 años, Serafín Sánchez y Francisco Carrillo. Martí nos recibió en la misma puerta de entrada con un abrazo a los tres. Después nos llevó a un saloncito donde estaban reunidos los más eminentes literatos de la América del Sur y de Centroamérica, y entre ellos una gran americana, Helena Hunt Jackson, autora de la novela Ramona que Martí acababa de traducir. Estaban hablando, cuando nosotros llegamos, de la teoría de los átomos. Edison, el gran inventor, había lanzado una idea nueva, la de que los átomos se componían de 2 hemisferios cargados, uno de corriente positiva y otro de negativa. Fue al principio muy aplaudida esa teoría atómica, aunque la realidad, años después, ha demostrado que no era exacta. De todos modos, Martí puso en mis manos el periódico del Herald del domingo para que yo tradujera la versión de Edison, alegando él que todo lo sabía, que en todo era erudito, que era un pozo de ciencia, de verdadera sabiduría, que yo conocía mucho mejor el inglés que él. ¿Cuándo tenía Martí, general? Perdóneme. Era un hombre alto, de una mirada inconfundible, tierna, candorosa al mismo tiempo, y que lo acariciaba a uno desde que le dirigía la primera iluminación de sus ojos. Muy interesante. Él, cuando salimos, tomó un cepillo y nos sacudió la ropa, primero a los generales y luego a mí. Pero viendo que mis zapatos, como de costumbre, estaban descuidados y contenían polvo, se agachó y sin que pudiera yo impedirlo, me sacudía el polvo de mis zapatos. A mí me pareció entonces, y desde entonces me ha seguido pareciendo igual, que Martí era el Cristo de la patria. Cristo, lavando las pies a sus discípulos, no fue más grande que Martí aquel día que limpió el polvo de mis zapatos. Esos gestos eran muy sencillos y muy habituales en él, ¿verdad? Muy habituales en él. Martí parecía no darse cuenta ninguna de su inmensa superioridad. Cuando salimos de allí, estábamos todos tan entusiasmados que el general Carrillo le dijo a Serafín: ¿no ves? ¿No decía yo que no debíamos presentarle a este muchacho a Martí? Porque iba a salir como ha salido ahora, dando vueltas de carnero. Dígame, general, y como consecuencia de ese contacto, de esa amistad que usted estableció con Martí, ya se dispuso usted a colaborar activamente. Creo que de eso se dijo. Sí, enseguida le ofrecí mis servicios, cualquiera que fuera. Y como la compañía me mandó de nuevo a Camagüey, a petición mía, allí dirigí primero un periódico separatista, El Guajiro, para defender la independencia de Cuba. Me costó 3 multas, unos 3 editoriales que con el título de separatismo escribí. Pero hubo más. Un día pusimos la bandera cubana en la habitación del hotel donde yo me encontraba. Y eso trajo también una prisión ordenada por el gobernador provincial. Otro día fuimos con la bandera cubana por toda la calle de la Vigía a un paseo que teníamos en la Sierra de Cubitas, casi toda la juventud camagüeyana. Paseo muy numeroso en que todos íbamos vestidos de mambises, como en la guerra del 68, y con armas, porque llevábamos revólver y machete. Al pasar frente al cuartel de caballería Hernán Cortés, hubo un joven del monte,
que tocó una corneta que llevaba oculta el toque de degüello, y yo que llevaba en mi bolsillo la bandera de Cuba, de seda, regalada por una señorita Corbizón, la desplegué al aire al grito de Viva Cuba Libre. Y cosa curiosa, enfrente estaba en el cuartel el que mandaba en esos momentos, un teniente Garcés, casado con una bellísima joven camagüeyana, pariente mía, que no se movió en absoluto. Y no solamente corearon todos los acompañantes nuestros en el paseo el Viva Cuba Libre, sino que además los transeúntes, como movidos por el mismo resorte patriótico, gritaron también Viva Cuba Libre. Y muy poco después de eso fue el famoso episodio de las armas. Sí, Martí, como me puso a sus órdenes completamente, en uno de los viajes que hice para organizar una compañía de tranvías que había fundado en Camagüey, con capital recolectado allí mismo, le ofrecí que en los carros del tranvía que iba a llevar prontamente a Puerto Príncipe, podíamos llevar unas cuantas armas y él quería suministrarlas. Me dijo, precisamente estaba pensando en eso, en ver la manera de ir ya introduciendo armas en Cuba para la revolución que no ha de demorar. Y aprovecho su oferta. Puso a mi disposición, con el agente de la Casa Remington, 200 rifles y 50.000 tiros. No pudieron embarcarse todas las cápsulas, sino 48.000, pero sí los 200 rifles. Hicimos un aparato especial, un acomodo debajo de los asientos, y por más que uno los mirara y los examinara, no podía descubrir el alijo belicoso que allí llevábamos. Bueno, salimos la misma noche que era el Santo de Martí, el 19 de marzo del 94, terminado ya el arreglo de los carros y su conducción a los muelles de un vapor llamado Alert noruego. Hicimos el viaje a Camagüey. Al desembarcar, eso trajo un inmenso público, entre ellos el comandante de armas de Nuevitas, que se me ofreció mucho. Estaba realmente entusiasmado y me dice, oiga, Pollo, usted está llamado a grandes empresas, no solo el tranvía de Camagüey, usted tiene que hacer una más grande desde ahora. Yo le dije que sí, que estaba. Dice, el ferrocarril de Santa Cruz, ¿no ve? Esa es la empresa que yo le recomiendo. Usted reunirá el dinero y hará una obra inmortal. Me convidó a almorzar y en el almuerzo le pedí que me hiciera el favor de recomendar al director de la aduana el pronto despacho de los asuntos. Entonces, terminado el almuerzo, vino conmigo y el director, obedeciendo las recomendaciones del comandante de armas, español de Nuevitas, puso, casi sin examinar más que uno solo de los carros, le puso la marca de inspeccionado y esa misma tarde pudieron salir para Camagüey. A los 3 o 4 días de estar allí, después de haber hablado yo con el doctor Loaces, que es la persona a quien Martí me había indicado que lo participara y le hiciera entrega de ese armamento, porque él presidía un comité revolucionario, encontré que el doctor Loaces estaba muy aterrorizado con la magnitud de la empresa. Se le comprendía en la cara, en los gestos. Terminó por decirme que Martí no debió haberle enviado ese armamento sin un aviso previo sobre su oportunidad. Yo pensé entonces dirigirme al Marqués de Santa Lucía, pero tenía orden de Martí de no decírselo, sino 3 días después que el armamento estuviera seguro, ya fuera de la ciudad. Estábamos en eso cuando me encontró un día en la calle el hijo del doctor Loaces, Robertico Loaces, amigo mío, y me dice, Enrique, ¿en qué aprieto has puesto a papá? Como yo me hiciera que no sabía a qué se refería él, entonces me habló de las armas. Volví a ver al doctor Loaces y le reproché que él lo hubiera dicho a su hijo. Me dijo que por el hijo podía poner su pescuezo y me señaló con la mano el ademán de llevarla al pescuezo. Como ya yo quedé un poco escamado con esto,
hice los preparativos para poder atacar con ella y asaltar el cuartel de Hernán Cortés, que conocía bien porque el que era casado con mi prima, ese teniente Garcés, me había llevado algunas veces allí y yo había tenido cuidado de observar dónde estaban las armas y la cantidad de soldados que había allí. Había veces que no quedaban ni 50 hombres guardando el cuartel y había miles de fusiles. Era fácil dar un golpe que diera a la revolución la posesión de una importante ciudad como el Camagüey y un inmenso arsenal de armas. Pero en eso estaba, ni a mi padre le había comunicado, que era administrador de la compañía, no le había comunicado lo que traía en ella, por guardar el secreto, cuando llegó a casa avisándome que las armas que yo había traído estaban en poder del gobierno español, que habían sido entregadas por el doctor Loaces y el señor Antonio Aguilera, que había sido coronel o teniente coronel de la guerra del 68. Yo nunca le había hablado a Aguilera, sabía que era hostil a la revolución, se había presentado en la guerra del 68. Pero en ese momento llegó el Pillamarín, que era el presidente de la empresa en que yo estaba, y me llevó me dijo que ya lo único que podía hacer, conocido por el gobernador, el alijo de las armas, descubierta completamente, era escapar, que tenía las horas que quedaban hasta la salida del sol, y por eso salí con él en una volanta. Tomamos luego en el llano de la Quemada, tomamos un tren de carga, y antes de llegar a Nevitas nos bajamos de ella. Entonces un amigo llamado Rosendo López Calleja me consiguió al botero Juan Villadamigo, cuyo nombre siempre conservo con gratitud, para que me sacara por la misma bahía, pasando disfrazado de carbonero entre muchísimos soldados, y aun el propio comandante de armas, que me alcanzó a ver pero sin conocerme, que me había convidado a almorzar unos días antes. Allí en el campo estuve con unos bandoleros una semana, y hasta que papá pudo conseguirme un vapor que me llevó a Nueva York. Esa fue la historia de las armas. Me atacó el Partido Autonomista. El periódico El País publicó un artículo al cual tuve que contestarle con la aprobación de Martí, con un manifiesto sobre las armas, del cual se conservan en el Museo Nacional, se conserva un ejemplar. Eso es muy interesante, general, y pasando ya a otro momento muy dramático de su magnífica historia, ¿quiere usted recordar algo del atentado a Maceo en Costa Rica, en donde usted tomó parte tan admirable? Precisamente, doctor Mañac, el incidente de las armas hizo que no pudiera permanecer en Nueva York. La legación española me persiguió allí solicitando la extradición. Entonces Martí me embarcó en dirección al general Maceo, que estaba en Costa Rica, a quien desde entonces acompañé hasta la invasión. Estuvimos un año viviendo juntos en el Hotel Internacional. Y por cierto, que la noche del 10 de noviembre de 1894, se había hecho una conjura por la legación española y la colonia de ese país para asesinar al general y a mí. Al general por librar a Cuba, o mejor dicho, por librar a España de su más activo enemigo, y a mí porque había atacado el gobierno español en aquellos días en el periódico La Prensa Libre, diario que dirigía en la capital de Costa Rica. Esa noche del 10 de noviembre salíamos el general y yo de brazo del Teatro Variedades, seguidos de unos 8 o 9 cubanos y un colombiano, que después acompañó a Maceo, el coronel Peña, cuando al pasar a la esquina de la avenida Central, 2 cuadras caminadas, y el general Maceo dice: ¿qué es eso? ¿Qué hace esa policía? ¿En qué país estamos? Cuando una llamada incera se dirigió a mí, preguntándome si yo era el señor Loynaz del Castillo, a lo que le dije que sí, y cuando la tomé para el brazo, para que él no pudiera hacer uso de su brazo derecho, de repente me dio una sacudida tan fuerte que se me zafó, y a unos 3 o 4 metros me hizo fuego, inútilmente. Entonces el grupo entero me tiró
una descarga como de 20 a 30 tiros que me atravesó por 3 lugares la ropa que tenía puesta. El sobre todo, que era nuevo, me echó a perder completamente. Pero inmediatamente del grupo español se separó un comerciante que no era, como se ha dicho, un asesino mercenario, ni mucho menos, una persona decente, un comerciante ya de edad, allí establecido y que solo movido por el fanatismo patriótico, que se había ofrecido para matar al general Maceo. Se llamaba Isidro Incera. Corrió hacia la espalda del general Maceo y le hizo un disparo que le entró por la cadera, por la espalda, y a lo largo del dorso puede enterrarse en la región pulmonar. A tiempo que el general Maceo se levantaba porque él se había echado a coger el paraguas que una bala le había roto y había caído al suelo. En ese momento, Incera corrió para acercarse más al general Maceo y rematarlo. Llevaba el revólver doblado en la mano derecha, pero como yo estaba atento allí al general, al ver el movimiento de él, me le atravesé de pronto y le hice un disparo a quemarropa sobre la frente, que lo dejó sin vida. Allí le hice otro disparo más en la parte posterior de la cabeza y allí quedó. Enseguida, volviendo a nuestro fuego, no el de Real Maceo, sino el de Pepe Boix y un señor Peña, que fuimos los únicos que tiramos allí sobre el grupo español, lo pusimos en fuga y lo corrimos unas 2 cuadras, hasta que llegó la policía y con el grito de alto al presidente de la República, porque el presidente Iglesias acudía al lugar creyendo que se trataba de una revolución. Entonces prendieron 36 de ellos, pero Pepe y yo, Boix y yo, que eran los únicos que quedábamos, pudimos escaparnos metiéndonos en el parque central, saltando una alta verja, y mi hermano Ubaldo no pudo saltar, la que nos acompañaba, y lo cogieron preso esa noche. Los demás, Maceo quedó gravemente herido, ¿no? Quedó tan gravemente herido que puedo asegurar que es incierto lo que se ha dicho de que ofreciera a una dama levantarla que estaba tirada en el suelo. No es así. El general no podía levantarse, estaba caído en el suelo, como sentado sobre la acera, con la mano ensangrentada, recostada en la pared, donde la encontré yo la mano al siguiente día. Porque las declaraciones que se tomaron esa misma noche, los cubanos todos declararon que no tenían armas, que ninguno de nosotros tenía armas. Y cuando logré ver por la madrugada al general Maceo y le comuniqué mi propósito de escapar por la vía de Nicaragua, me dijo que de ninguna manera lo hiciera, que Zambrana había estado allí y aconsejado que declararan todos que no tenían armas, porque no había la menor prueba. El único revólver que habían visto era el del general Maceo y él lo enseñó a la policía, que no estaba disparado. De manera que nos hicimos el propósito y dimos nuestra palabra de honor de no decir nunca, al menos mientras viviera el presidente Iglesias, que favoreció mi salida de Costa Rica, que nosotros habíamos disparado allí. Al fin, general, el general Maceo logró salvarse para gloria de Cuba y se dispuso a colaborar activamente con Martí hasta que sobrevinieron los acontecimientos de Fernandina. ¿Cómo fue aquello, general? Yo tuve que salir de Costa Rica, expulsado por un amigo que era el presidente de la República, Iglesias, que halló en esa expulsión el único medio de salvarme para la guerra. Reunido otra vez con Martí, pues ya se había abandonado por el gobierno americano la queja de España, que quería mi extradición. Asistí con Martí a los preliminares y a todo el desarrollo de los sucesos de Fernandina. Estábamos hospedados en el Hotel Martín cuando una noche me dio Martí el pasaje en tercera clase y el de un moreno que debía acompañarme, que era práctico de la costa, para que yo fuera a Jacksonville, que fue el punto que nos dio de cita, que está inmediato a Fernandina. Él no quería hablar de Fernandina a nadie, sino de Jacksonville. Así que salimos para allá. Después de más de 40 horas de un viaje terrible en tercera clase, con el práctico que llevaba,
llegamos a Fernandina y encontramos a Martí ocupadísimo, porque en esos momentos empezaba ya el derrumbe de la catástrofe. Estaban allí Collazo y María Rodríguez, que también nos habían acompañado en el Hotel Martín. Es incierto, como alguien ha afirmado, que María le dirigiera inculpaciones a Martí. El caso es que Martí, por consejo del general Sánchez, quiso darle participación en la empresa a un corredor cubano llamado López Queralta, que había sido coronel de la guerra del 68. López Queralta buscó un vapor, el Lagonda, que fue el que le tocó a él solicitar. Había otros dos, el Amadís y el Baracoa, que estaban allí en la bahía. Habían cargado ya las armas, todos, y el Lagonda estaba ya para hacerse a la vela, cuando le dijo López Queralta: yo tengo un capitán que va a Cuba, está dispuesto a ir con la cantidad que se le pague, que usted ha señalado, él acepta, y sabe a lo que va. Martí le había dicho a los otros capitanes en los contratos que iban a unas plantaciones a llevar unos agricultores para sembrar plátanos. Así que se enojó mucho con Queralta cuando éste le dijo que el hombre sabía que iba a las costas de Cuba. Pero como ya no tenía remedio, le dijo: bueno, vamos a ver a este hombre. Y fueron a donde estaba el capitán, que después de todo no quiso aceptar la oferta de viaje y se quedó allí. Pero fue peor. Él había creído que a él lo habían pospuesto y que le iban a negar la oportunidad de ganarse un dinero, y lo que hizo entonces, despechado, que se dirigió al dueño de la Gonda, que era un pastor protestante, y le dijo el objeto verdadero del viaje. El pastor, alarmado, se dirigió inmediatamente a Washington a dar parte de lo que estaba sucediendo y pedir el embargo del buque, que se impidiera su salida del puerto de Fernandina. Alarmadas las autoridades federales y sabiendo que había dos vapores más que eran para la misma empresa para la cual iba el Lagonda, entonces resolvieron el embargo de los tres. Y tuvimos mucho trabajo esa noche para poder, primero, asegurar nuestra libertad y segundo, salvar el armamento. El armamento se salvó una parte gracias al señor Borden, que ha sido recientemente condecorado hace pocos años por el gobierno de Cuba, que era el cónsul, era general o coronel de la guerra de secesión, y todavía vive, general, perdóname que le interrumpa, todavía vive su viuda. Yo pasé por Fernandina ahora recientemente, sí, estuve hablando con ella. Sí. Continúe. Y Borden pudo salvar una gran parte del armamento. La otra, la que era de Aragón, tuvo que echarla toda al agua, empresa que se confió a un joven llamado Manuel Mantilla, que acompañaba a Martí, hijo de Carmen Mantilla. ¿Y cómo recibió Martí toda esta catástrofe, general? ¿Se sobrepuso a él? Sí, se sobrepuso a ella. En el primer momento, algunas lágrimas le corrieron por los ojos y decía estas palabras: toda mi labor asesinada. Pero cuando yo le dije que yo estaba dispuesta a matar enseguida a López de Queralta, se indignó y me dice: pero Enrique, ¿es que acaso las lecciones que yo le he dado las tiene olvidadas? No es el hombre lo que hay que matar, sin impedir el mal que puede hacer. Una hermosa frase. Bueno, general, todo esto fue como el preludio de la guerra. Y ahora quisiera usted contarnos algunos de los hechos de armas en que usted participó ya en la Manigua. Sería muy difícil contarlo, todos esos hechos de armas, sería muy difícil. Si quiere lo dejamos para una nueva sesión. Lo único que podría decir antes de entrar de lleno en lo de la guerra es que de Fernandina salí yo enviado para Cayo Hueso en compañía de Gonzalo de Quesada y de un joven de color, orador distinguido llamado Medina Arango, para levantar fondos con predicaciones en el Teatro San Carlos y en todos los talleres para la expedición del general Sánchez, porque Martí tenía, aunque muy poco, tenía 2 o 3 mil pesos para la expedición del general Gómez y 2.000 que envió al general Maceo con Franca Gramonte, pero para Serafín no tenía absolutamente nada, no quedaba un peso en el tesoro cubano. Además había obligaciones que pagar con algún dinero que dio el señor Gato y la señora Lucía Miranda, la esposa del doctor Ramón Miranda, las obligaciones que se habían contraído en Fernandina. Después de muchos meses, 3 o 4 meses de estar allí, tuvimos el dinero suficiente
para armar la expedición del general Sánchez y de Roloff. Al desembarcar el 24 de julio, aniversario del Libertador de Sudamérica, en las costas cubanas, pude ver escenas tan bellas de abnegación y de patriotismo que desde el mismo campamento de desembarco le escribí a mi madre entusiasta patriota que Cuba es un pueblo de ángeles. El general Sánchez era aclamado en todos los caminos. Yo recuerdo que llegamos a una casa el día de Santa Ana, el siguiente día de desembarcar, donde estaban tocando guitarras y había un verdadero guateque de guajiros, y yo llegué con todo el romanticismo de la época, llegué diciendo: en nombre de la República de Cuba y del mayor general Serafín Sánchez, quedan ustedes incorporados desde este momento al Ejército Libertador. Aquel lenguaje pareció extraño, nadie sabía lo que era, ni quién era el mayor general Serafín Sánchez, y mucho menos el Ejército Libertador y la República de Cuba. Pero la muchacha, que es la novia de uno que se iba a casar ese día, sí comprendió que había algo malo y extraño en esto y se echó a llorar. Pero hicimos a los jóvenes salir inmediatamente, darnos sus caballos y ellos a pie a cargar las cajas de parque numerosas que llevábamos allí y que ya nos tenían cansados a nosotros porque eran cajas de 500 cápsulas que pesaban más de un quintal. Y así fueron cargando el parque hasta que terminó la marcha en la cordillera de Banao, frente a la ciudad de Santi Espíritu. Debo decir que el patriotismo de los espirituanos fue tan grande que aquella misma noche apenas resplandecieron en el horizonte las hogueras del primer campamento expedicionario, la ciudad entera de Santi Espíritu se desbordó sobre el campamento cubano. Más de 800 personas vinieron a tomar las armas, y a los 2 o 3 días de estar allí, el general Sánchez salía con una columna camino del que fue su primer combate en Tahuasco, combate victorioso, con una columna de 2.500 hombres. A ver ahora, general, de la Asamblea de Jinaguayú. Sí, con mucho gusto. A poco de estar en la revolución, fui electo por el ejército de las villas, es decir, por su plana mayor, y al mismo tiempo por el de Camagüey, para representarlos en la Asamblea Constituyente de Jinaguayú. Las tareas de la Constituyente fueron muy rápidas y en mucha armonía. Había una parte de la Asamblea, la mayoría al principio, pero no después, dirigida por Portuondo, que querían una dictadura militar. Y aunque decían que estaban decididos a designar para esa dictadura al general Máximo Gómez y al general Maceo, el general Gómez en realidad no veía muy claro en ese proyecto, según nos expresó a nosotros. Nosotros, por el contrario, queríamos una forma democrática de gobierno que mereciera el reconocimiento de la beligerancia y la consideración y el afecto de los pueblos americanos. No queríamos, desde luego, una república que pudiera entorpecer, como la del 68, las operaciones militares. Queríamos que el general Gómez, nombrado general en jefe por Martí, tuviera plena libertad en sus decisiones. Y encontramos un término medio, que era el Consejo de Gobierno. Al fin, después de muchas discusiones, la constituyente adoptó una constitución de unos 24 artículos, muy sencilla, muy práctica, y se dispuso a jurarla el 19 de septiembre del 95. Esa escena fue imponente. El presidente de la Asamblea, que era el venerable Marqués de Santa Lucía, puso en mis manos una bandera para que yo, como uno de los más jóvenes, quizás el más joven de los miembros de la Constituyente, le tomara el juramento constitucional al general Máximo Gómez. Es así que, formadas las tropas libertadoras en cuadro a las órdenes del general en jefe, y el general Gómez en el centro del cuadro, me acerqué a él con la bandera en la mano.
y al preguntarle si estaba dispuesta a jurar obediencia a la Constitución que se había dado al pueblo de Cuba y defender la bandera cubana hasta morir, contestó afirmativamente el juramento. Entonces se adelantó, cruzó el alfanje curvo que usaba en la campaña debajo de la bandera y dio estas palabras solemnes: juro defender la independencia de Cuba y el honor de esta bandera hasta morir. Y entonces se dirigió al ejército, tomó de mis manos la bandera e hizo el mismo juramento al ejército libertador allí congregado. En esos instantes, después de hecho el juramento, entre grandes aclamaciones y vivas a la República y grandes esperanzas estrepitosas en el porvenir de nuestra patria, llegó al campamento con un grupo de prisioneros un teniente coronel Rodríguez. Los había hecho en un combate del día anterior en el camino de Nuevitas. Eran como 20 o 25, algunos heridos. Cuando llegaron, el general Gómez los hizo formar frente al cuadro del Ejército Libertador y le dirigió estas palabras solemnes. Dice: soldados españoles, hace apenas 48 horas que habéis dado muerte a un anciano pacífico por solo el hecho de no ser indiferente a la suerte de su patria. Y ahora estáis aquí prisioneros. La República, en justa represalia, tiene derecho a arrebataros la vida. La República os devuelve la vida, os devuelve la libertad, para que volváis a disparar sobre los pechos generosos, que os perdonan. Son palabras de una hermosura épica, general. Bien, general, ¿alguna acción de guerra, por ejemplo, de la invasión, la famosa acción suya de Manajanabo, de la cual hemos oído tanto, del paso de las damas? ¿No querría usted evocar brevemente algo de eso? Es un rosario de batallas y combates en que no sé cómo escoger alguno. En Manajanabo fui ascendido sobre el campo de batalla por haber defendido hasta lo último, hasta tener al enemigo a 20 varas de distancia, con solo la escolta del general Sánchez contra un batallón de infantería española. En la invasión tomé parte en todos los grandes combates, como es natural, al lado de mi amigo el general Piedra y de los demás miembros del Estado Mayor, junto a Miró. En Paso de las Ramas, donde murió el general Sánchez, fue la primera vez que sentí bajo mis piernas caer el caballo que montaba. Me mataron 2 caballos en esa ocasión, porque allí también, con 2 compañías de la infantería de Remedios, que el general Sánchez, por mi súplica reiterada, había sacado del Paso de las Ramas para ponerlo en el de la Larga, donde lo estaban atacando los españoles, al frente de esas 2 compañías pude hacer frente durante 2 horas, a menos de 100 metros de distancia, a las descargas de un batallón. Sufrió muchas bajas la fuerza cubana y yo perdí 2 caballos en ese momento. Por cierto, que el general Rosas me había enviado un caballo al ver que había perdido el primero. Y a los 15 minutos ese caballo, que era del general Rosas, caía también. Yo caí debajo de él y gracias a los 2 soldados que tenía al lado que me extrajeron de él, pude levantarme. Pero en el instante que caía y en la dificultad de levantarme, el general Sánchez, que dirigía con mucha preocupación su anteojo a ese lugar, le dijo al coronel de Cito Salas: mataron a Enriquito, lo siento por Juanita, que era mi madre. Y en ese instante, una bala terrible hirió su hombro derecho, saliendo hacia el izquierdo y destrozando la vida del más puro de los libertadores. Así cayó el general Serafín Sánchez. Muy emocionante, general. Esa campaña de matanza fue la más brava de todas, ¿no, general? Sí, la más brava de todas. Sería muy largo de contar lo de la Ciénaga. Basta decir que el 1 de julio, con la infantería del general Quintín Bandera, que había sido depuesto por orden del general en jefe y puesta a mis órdenes, esa división de infantería, pude salir con ella y penetrar en el triángulo terrible de vías férreas
existente entre Cruces, Santo Domingo y Esperanza. Salimos bajo un verdadero ciclón, pero el general Maggi había dispuesto con mucho acierto la salida para esa hora, porque pensábamos que podía atravesar las dos líneas y estar fuera del triángulo en una sola noche. Había que salir a las 3 de la tarde, y a esa hora salimos. Pero fue tanta la dificultad de la marcha y la falta de práctico, a poco de andar 4 o 5 leguas, que nos encontramos ya cerca, ya en la madrugada, en las orillas del río Sagua, que estaba creciendo rápidamente. La única decisión que podía tomar era pasar pronto el río, puesto que de la otra parte no había rastro ninguno, no podía ser perseguido, y como el río estaba cada vez más crecido, era imposible al enemigo pasarlo sobre nosotros. Además, el aguacero también había contribuido a borrar indudablemente el rastro. Así es que con mucho silencio, sin absolutamente hacer candela ni probar un bocado, pasamos todo el día 2 de julio acampados en la orilla del río Sagua. Al llegar la tarde, nos pusimos en marcha otra vez, pasamos por entre las ruinas del pueblo de San Vicente, cruzamos la línea férrea y antes del amanecer estábamos ya en territorio de la provincia matancera. Al siguiente día, apenas marchamos, tuvimos el primer encuentro con una guerrilla junto al río Voladora, a la que dispersamos, pero como íbamos a pie, la persecución que le hicimos fue infructuosa. Nos dejaron sí varias alcémilas que tenían cargadas de viandas. El día 10, después de estar 2 días en el campamento de Nilo Alomá, caímos cerca de Hawái Grande sobre una columna que era el terror de la comarca, mandada por el coronel Armendáriz. Íbamos de marcha cuando un aurero me hizo sospechar la presencia o cercanía del enemigo. Entonces, en los 2 únicos caballos que teníamos, mandamos a explorar allí. Al alto de la fuerza nuestra contestaron: los amos de Cuba, a la lata, y enseguida una caballería desbordaba su agresividad sobre nosotros. Tuve tiempo nada más que para ocupar una cerca de piedra y allí situar nuestra infantería, que recibió con una descarga de cerca de 200 Remington a la caballería enemiga. Fue ese el único combate que se ha dado en esta guerra en que una infantería ha derrotado a una caballería, que además era doble en número a la fuerza nuestra. El combate duró poco, apenas 1 hora. Algunos de los jinetes enemigos, impetuosamente conducidos por un oficial que llevaba una bandera en la mano, cayeron de la parte adentro de nuestra trinchera para perder allí la vida. Pero un ataque que dispuse por su retaguardia, nombrando para ello al teniente coronel José Caridad López, de gloriosa memoria, puso el pánico en el enemigo, y pudimos, al mismo tiempo que yo realizaba directamente una carga a pie sobre ellos, con la bandera de Cuba en la mano, hacer de inmediato como 30 o 30 y pico de prisioneros. Cogimos todas sus acémilas, 55 caballos equipados, porque después siguió la persecución durante 1 legua, la persecución que hicimos al enemigo, con las fuerzas que ya habíamos montado. Fue un combate realmente glorioso, y que tiene pocos iguales en nuestra historia, por haber sido una carga de infantería sobre caballería, y por el resultado tan decisivo, que el jefe enemigo, el coronel Armendáriz, dejó en nuestro poder todos sus documentos, sus correspondencias, su diario de operaciones y su ropa, porque para huir a través del monte se quitó la ropa para entrar como un pacífico. Yo tuve en mis manos su guerrera con la cruz del mérito militar que ostentaba en el pecho, su hamaca, todo nos dejó, y además unos 25.000 tiros que nos sirvieron para continuar la campaña de la Ciénaga durante unos 2 meses más, hasta que agotaba el parque y quedando enterrados casi todos los miembros de aquella heroica infantería, regresamos de los 200 apenas 15 hombres al territorio de las villas. General, podíamos estarnos toda la tarde escuchándole a usted. Realmente estas evocaciones, estos recuerdos gloriosos, como los hemos llamado, y que son efectivamente gloriosos, lo escalofrían y le elevan a uno el espíritu. Ojalá que puedan contribuir a formar conciencia cubana
y a afincar los ideales por los cuales ustedes lucharon y que están representados en nuestra bandera. Muchas gracias, general. Yo se lo doy a usted, mi ilustre amigo, doctor